La verdad es que esta conversación voy a tratar de hacerlo lo más directo posible, con un lenguaje simple, no con tecnicismos de abogado, voy a tratar de evitarlo lo más posible. Pero don Darío decía en la introducción, el gran tema aquí pasa por lo siguiente. Si la pandemia que estamos viviendo da o no da para ser considerado como un caso fortuito, que es el punto que los abogados están en este momento todos de alguna manera buscando si puede o no puede ser. Hay una cierta, podríamos decir, una cierta sensación, un cierto criterio más o menos uniforme de que la pandemia que estamos viviendo efectivamente sería una situación de caso fortuito o fuerza mayor. Porque como muy bien planteaba eh, Darío, es un hecho imprevisto a todas luces. Nadie, ¿quién podía ver venir hace 2 meses atrás, 3 meses atrás, una realidad como la que estamos viviendo? Entonces es imprevisible desde toda perspectiva. Es un hecho que además, desde una perspectiva práctica, se hace irresistible porque está paralizando todo el normal funcionamiento de la sociedad en todas sus áreas. Y quizás el aspecto más también notorio de todo esto es que es ajeno a la voluntad de todos nosotros. Nadie en ningún país tiene la convicción o el interés de que esto haya podido ocurrir. Por lo tanto, se dan todas las condiciones para poder empezar a hablar de un caso fortuito. Ahora, ¿cuál es el problema? Eso sí, el problema, y voy a tratar de hablar de tres contratos que son quizás los que más se pueden ver afectados. Principalmente voy a comenzar con el contrato de arrendamiento, que probablemente es el que puede presentar mayor interés, porque todos de alguna manera, ya sea como arrendatario o como arrendadores, podemos vernos involucrados. También voy a referirme algo a las prestaciones de servicio, en particular a aquellas personas que prestan servicio de confección de obra, y algunas pinceladas respecto a los créditos que se pueden haber contratado. Voy a comenzar con los arrendamientos. Perdona El que gran punto, siempre incorporo, que se comienza con los perdona, arrendamientos, dice relación con sí, que el arrendatario tiene una obligación de pagar dinero. Y cuando se tratan de obligaciones de dinero, siempre existe un criterio, que lo voy a tratar de poner en lenguaje no de abogado, que el dinero al final depende de las espaldas económicas que tenga la persona que debe. Vale decir, dicho con otras palabras, el que la persona del deudor tenga o no tenga por alguna circunstancia los dineros suficientes para poder pagar la deuda cuando le toca pagar la deuda, depende por entero del deudor. En derecho se utiliza en esto una expresión que se trata el dinero al ser una obligación de género, el género no perece. Esa es la explicación o el aforismo que se recurre en términos jurídicos. Ahora, si nosotros enfrentáramos solamente el problema desde la perspectiva solamente del dinero, la verdad es que no daría mucho más juego. Pero aquí existe el otro lado, el lado B. Y ahí es donde, a partir del lado B, donde pueden salir dudas mucho más interesantes. ¿Cuáles serían estas dudas, en mi opinión, más interesantes? ¿Qué ocurre respecto de aquellos arrendamientos, aquellos contratos donde las personas lo han hecho para desarrollar una determinada actividad económica? Ahí se empieza a generar un problema distinto. Porque, y aquí con esto también lamentablemente tengo que hacer un adelanto, con la legislación que nosotros actualmente tenemos, con la legislación que tenemos, todas aquellas pagos de arriendo por conceptos habitacionales, salvo que haya una ley que necesariamente se tuviera que dictar para solventar un problema como se podría dar, pero todos los contratos de arriendo con la actual legislación, cuando son de fines habitacionales, se tienen que seguir cumpliendo. En ese punto no hay mayor, digamos, discusión, porque, como les decía, hay siempre un criterio inicial. Cuando las personas deben una suma de dinero, el que yo tenga la solvencia o no tenga la solvencia económica para poder pagarlo, entonces va a depender de cuál sea la espalda del deudor principalmente. Y si las espaldas del deudor lo pillaron en un mal momento, lamentablemente él es el único responsable, no lo puede trasladar ese riesgo que es personal, no lo puede trasladar a la otra parte que sería en este caso el arrendador. Es una figura un poco dura en los días que estamos viviendo y es por eso que en muchos países han tenido que dictar leyes de emergencia para ver qué es lo que pasa con los arrendamientos. Pero, les reitero, con la situación como estamos por el momento, para fines habitacionales tiene un poco esta dureza que claramente se va a tener que hacer algo en el corto plazo. Ahora, distinto tratándose de los contratos de arrendamiento para fines comerciales, porque aquí ya empiezan las matizaciones que pueden tener algún tipo de interés. Nunca se sigue olvidando, eso sí, nunca olvidando que en principio
el riesgo del negocio propiamente tal, de la actividad comercial que la persona desarrolle, siempre va a recaer antes que todo en la persona del arrendatario, vale decir, la persona que arrienda el bien para generar un determinado repuestos de vehículos en una calle santiaguina acá muy famosa que es 10 de julio, por ejemplo. Pero 10 de julio seguramente con la pandemia ha bajado sustantivamente sus ventas. Bueno, como no se trata de una actividad que haya sido expresamente prohibida su desarrollo, entonces, lamentablemente, el riesgo en el giro comercial de esa persona lo tiene que sufrir el arrendatario. Volvemos a la regla que ya estaba diciendo. El que le vaya bien o mal con el negocio que esté desarrollando, lamentablemente, depende primero que todo y antes que todo en ese riesgo en la persona que desarrolla la actividad. Pero aquí hay una serie de otras actividades donde no se pueden desarrollar, no se pueden llevar a cabo por orden directamente de la autoridad. De partida, estoy pensando, por ejemplo, en todos aquellos centros de entretención que son masivos. Pensemos discotecas, pensemos pubs, pensemos lugares que impliquen aglomeración de personas. Algo similar pasa con los restaurantes. Los restaurantes hubo una actuación, un acto de la autoridad que ordenó a que no podían funcionar. Bueno, aquí ya la situación empieza a cambiar. Acá empieza a cambiar de a poco. Porque el arrendador, la persona que es dueña de la propiedad, se obliga a entregar un bien que sirva para los fines para los cuales se le está arrendando. Y por lo tanto, si el arrendador, fíjense que aquí no es culpa del arrendador, por eso estamos en un caso fortuito, pero se da un hecho objetivo. El arrendador no puede entregar algo que sirva para los fines para los que se le arrendó. En cuyo caso, entonces, al haber una imposibilidad de cumplimiento, se da objetivamente el incumplimiento del contrato de parte del arrendador. Reitero, eso sí, que no es por culpa del arrendador, es un hecho totalmente ajeno a la voluntad, como en este caso, un acto de la autoridad como consecuencia de la pandemia que se está viviendo. Entonces aquí se produce una situación muy más interesante, porque el arrendador tiene la imposibilidad de prestar un bien con esos fines. Cabe la pregunta entonces, y por el otro lado entonces, el arrendatario ante una situación como esta, ¿está obligado a pagar el arriendo? Y aquí, aunque a ustedes les pueda parecer muy curiosa, que seguramente una obra maestra como el Código Civil, como muy bien lo puso Darío Calderón, se puso un montón de situaciones, un sinnúmero de situaciones. Pero la pandemia o la realidad que estamos viviendo no hubo una disposición expresa que lo haya señalado. Pero podemos también decir que hay un sinfín de principios de distintas normas del código que permiten concluir que una persona no está obligada a cumplir con su obligación si la otra parte tampoco la está cumpliendo. O sea, dicho con otras palabras, aquí se produciría una especie de suspensión en el cumplimiento de las obligaciones, ya que por el lado del arrendador no puede ofrecer algo que sirva para lo cual se le arrendó, entonces el arrendatario, por el otro lado, tampoco tiene la obligatoriedad de pagar este arriendo. Ahora, acá yo asocié una prevención siempre, y esto puede entrar a veces una pequeña incomodidad. Una cosa es que no se pague el arriendo convenido, pero otra cosa diferente es que no se tenga que pagar ni un peso. Son cosas distintas porque esta situación, ante la incertidumbre del temporal, esto se puede alargar 3, 4 meses sin ningún problema. Piensen ustedes todos los negocios que yo me he referido con ustedes. Y por lo tanto, en este tipo de actividades, también el arrendatario, si no pagara nada, podría estar obteniendo un beneficio, entre comillas, a costa del arrendador. Mal que mal está cuidando sus propios bienes en un local que no le pertenece. Además, va a tener la posibilidad cierta de evitar un costo de oportunidad, porque tan pronto se active la situación económica, esta persona va a poder tomar su negocio y activarlo inmediatamente. O sea, hay una serie de situaciones que permitirían concluir que si bien no está obligado a pagar la renta íntegra convenida en el contrato, también se podría dar una figura de un enriquecimiento injustificado, si no paga nada, por todos estos beneficios que estaría obteniendo bajo estas circunstancias. Ahora, lógicamente, que los montos aquí bajan sideralmente, un monto muy diferente a pagar la renta que se había convenido para desarrollar la actividad, que el monto que finalmente se va a pagar para evitar este enriquecimiento. Yo tengo algunos cálculos en base a
a las disposiciones que podríamos cumplir, pero eso es un aspecto más técnico que preferiría dejarlo, salvo que después podría tener algún tipo de consulta o comentario de parte de esta distinguida asistencia. Ahora, hay otros tipos de actividades que van a tener una actividad solamente parcial. Y aquí viene un poco el aspecto que complejiza aún más el asunto. Porque hay ciertas actividades que van a poder funcionar no completamente, pero sí en alguna parte. Pensemos en algún tipo de restaurante donde hace despacho principalmente a domicilio. Ahí no es que está inhabilitado, los restaurantes están inhabilitados para poder prestar servicio en su propio negocio, pero el despacho a domicilio está habilitado, pero claramente no están vendiendo lo mismo que hacían antiguamente. O estoy pensando en el área de la salud, por ejemplo. En el área de la salud podría también tener interés esto, porque hay ciertas clínicas que se pueden desarrollar especialmente a operaciones estéticas, ¿no es cierto? Y en estas clínicas de naturaleza estética, lo que ha recomendado la autoridad es que, salvo situaciones concretas, no se permita o no se realicen operaciones de naturaleza cosmética o meramente estética. Bueno, ¿y qué ocurriría en un caso donde el giro principal de una clínica que arrienda un terreno, que arrienda un local, es especialmente todo lo que son las operaciones estéticas? Bueno, en esas situaciones hay también una solución diferente. Nuestra legislación admitiría el poder solicitar un ajuste en el pago de la renta convenida. O sea, lo que permitiría a una reducción durante el tiempo que dure esta situación de pandemia, poder reducir el monto de la renta. Ahora, ¿en cuánto porcentaje? Y ahí lo que nosotros, por distintas reglas que podríamos inferir, en el caso del cumplimiento parcial, podríamos decir que a lo menos podría haber una división en mitades. O sea, el máximo, en el caso de los cumplimientos parciales, al menos se podría dividir hasta en mitad. Ahí va a entrar una justa ponderación de la situación para ver cuánto más, cuánto menos, pero nunca debería ser inferior a la mitad, por distintas disposiciones legales que no es del caso señalar. Ahora, 2 puntos más para poder terminar con esto que estamos diciendo. ¿Qué pasa con los contratos donde quizás las pandemias los pilló construyendo una propiedad, construyendo una casa, alguien que se la había encargado, ¿verdad? Y ante la imposibilidad de la pandemia no se pudo seguir construyendo? Bueno, se da una situación similar, no idéntica, pero similar, porque la imposibilidad de poder seguir prestando el servicio no va a poder permitirle al que confecciona la obra el poder cobrar la remuneración o el honorario como consecuencia que se había pactado. Pero, por supuesto que sí va a poder cobrar todo aquello que previamente había realizado y que todavía no se le había pagado. Va esta lógica por cuerdas separadas. Lo que no va a poder pagar es seguramente el plan de pagos conforme al estado de avance que se había ido ejerciendo hacia el futuro. Pero lo que eran ya prestaciones realizadas y no pagadas, por cierto, que se tienen que pagar, y en estos momentos quedaría en un momento de suspensión en el cumplimiento de la obligación. Por último, ¿qué pasaría con los contratos netamente de consumo? ¿Qué ocurre con las compras que se puedan hacer en estos momentos a través de Internet y que por alguna razón la empresa proveedora no presta ese servicio? Bueno, aquí sí que estamos en una situación totalmente distinta a todo lo anterior, porque las empresas que hoy en día están prestando servicios, están vendiendo productos a través de Internet, tienen perfecto conocimiento de cuál es la situación en la cual estamos. O sea, para ese tipo de empresas no es la pandemia del COVID un hecho imprevisto ni irresistible. Por el contrario, ellos saben que bajo estas circunstancias están prestando igualmente los servicios. Por lo tanto, aquí, cuando las empresas de telemercado se obligan a entregar servicios y hacer ventas que después no las cumplen, tendríamos que decir que la situación del COVID-19 no podría ser una eximente responsabilidad, toda vez que tienen perfecto conocimiento de las circunstancias, y si se obligan y no cumplen, entonces sería un cumplimiento imperfecto o derechamente un incumplimiento culpable. Por lo que se permitiría poder ejercer todas las acciones que el CERNAC provee al consumidor cuando el proveedor no le presta el servicio debidamente.